¿Qué tal, gente de YouTube, amantes del plástico? El día de hoy les voy a dar un pequeños consejos o personales, más que nada, del cuidado de tus figuras. Cuando ya tus figuras claman que las despojes de polvo, pues más que nada esto es personal, pues como tal nunca vienen con instructivo o pues los materiales específicos para esto son un poco más costosos, así que usaremos cosas que tenemos en casa. Ese es el primer detalle. Figuras así como en intemperie se llenan de polvo. Yo tengo amarradas las figuras con un lazo por cualquier temblor, todo eso, para evitar que se caigan. Ese es el primer consejo que les puedo dar, porque yo ya lo he pagado con sangre. Mis figuras, algunas se han roto por temblores, por descuidos. Así que ese es un primer consejo que yo les puedo dar, que las amarren si tienen la posibilidad. Les va a salvar de muchas cosas. Los materiales que vamos a necesitar. Yo en les recomiendo a veces usar un cepillito de dientes. Únicamente usado para eso, o sea que lo compren. Eh, si pueden uno de bebé, porque de verdad tiene que ser muy delicada ahora sí que el cuidado de las figuras, porque pues a final de cuentas tenemos plástico con pintura, entonces a final de cuentas eso con el tiempo se va desgastando. Estas brochas de maquillaje, yo se las recomiendo mucho. Son lo que casi todo coleccionista usa. Son muy finas y delgadas. No hacen daño, o sea, no raspan. Y pues también, a pesar de que les digo que usen el cepillo de dientes, si pueden evitarlo, evítenlo, porque al final de cuentas fricción es fricción. Un cotonete para llegar a lugares más, ahora sí que más, o sea, que puedan raspar sin dañar también la figura. Y yo ocupo jabón para manos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice que jabón Roma, que todo eso. Yo prefiero jabón para manos porque pues no tiene tantos químicos para desinfectar la ropa, por ejemplo, sosa, o sea, todos tienen muchas cosas, muchos químicos, pero pues entre menos, pues mejor para no hacer reacciones con el plástico. Agua, servitoalla y si tienes este paño de microfibra, pues también, ¿no? O sea, ese es el primer punto que los materiales que vamos a ocupar. El segundo punto es que aquí traigo varias figuras para hacer como demostración. Esta figura, como podemos ver, lo único que tiene es polvo. O sea, realmente la figura no está sucia. A diferencia de esta, que todos tenemos figuras que están más o sea, más profundo en nuestra vitrina, que tienden más a llenarse de polvo por las poses o por el lugar. Entonces ya hasta a veces hasta parece tierra. Entonces, esta como tal, pues realmente para eso tenemos esta pequeña brocha para tratar de no estar lavando, no estar, solamente hacemos pues ahora sí que como escobita para quitar este polvo. Realmente siempre que vayan a hacer esto usen cubrebocas para evitar el estar inhalando partículas de polvo y así simplemente pues vamos a ir eliminando pues el polvo de ciertas figuras, o sea, tratemos, aunque no se vean, tratemos de pasar por todas partes porque a simple vista no se ven, pero pues el polvo cae en toda la superficie. O sea, tratemos de pasarle aunque no veamos nada y despacito. Yo soy medio brusco, pero pues lo más despacio que pueda con la brochita para ir eliminando el polvo, como si estuvieran barriendo el polvo. Y así ya eliminamos el polvo de la figura para evitar estarla lavando. Esto se lo recomiendo como tal para no estar exponiendo la figura a agua, a todo eso. Ya les explicaré por qué. Si tienen la posibilidad de tener las figuras en un ambiente cerrado, yo tenía una vitrina, no sé si en algún momento se las compartiré, si en algún momento regresará, donde estaban encerradas las figuras. Realmente ahí no caía tanto el polvo. Ahorita yo las tengo en repisas por cuestión de cambio de casa y todo eso. Entonces es más propenso el polvo a caer a las figuras. Nadie de nosotros queremos que nuestras figuras se echen a perder.
Entonces, pues para tener ese cuidado, pues tratemos de estarle pasando esta brochita para no tener que lavarlas en algún momento. Traten de limpiar las superficies, o sea, es muy cansado, muy pesado, pero sí es necesario. Pues bueno, segundo paso a recalcar. Por más que queremos que nuestras figuras luzcan, por más que queremos que ahora sí que se vean mejor posible, tratemos de recurrir siempre a la luz artificial. ¿Por qué? Porque el sol hace una reacción en el plástico que deteriora mucho el plástico. Entre el tiempo y el sol hacen el plástico chicloso y amarillo. O sea, lo van deteriorando de cierta forma y lo van fragilizando. Aquí les traigo una figura de Betelgeuse para que vean cómo el tiempo ha afectado de diferente forma por el material. O sea, hay materiales más resistentes y hay materiales más. Pero esto es lo que por lo general hace el sol, el tiempo. Entonces, queremos evitar eso. Tenemos que evitar que les dé mucho el sol. Miren, esto ya no se quita. Bueno, dicen, hay trucos, la verdad yo no los he intentado, que dicen que con peróxido y todo eso, la verdad a mí sí me da miedo de que funciona, pues puede funcionar, pero tenemos que tener en cuenta, no todas las figuras son igual, no todas las figuras son del mismo material y ya. Segundo punto, a la hora de abandonar nuestras figuras y que se nos llene de polvo por posponer el limpiarlo, todo eso, pues tenemos que tener en cuenta que hay figuras que tenemos que proteger más que otras. Por ejemplo, estas figuras de McFarlane, ya me ando echando. Estas figuras, por ejemplo, de Sega, son Vamos a tener una pausa técnica. Listo, ya tuvimos la pausa para cerrar la ventana y que no se escuche el ruido de afuera. Los materiales de la figura son muy importantes, la construcción de la figura. ¿Por qué? Porque estas figuras, que por ejemplo son la Sega, se pueden desarmar, se pueden limpiar más a rincón y son más resistentes, son de plástico rígido. Pero por ejemplo, estas figuras de plano, yo sí les recomiendo que tratemos de tenerlas muy bien. Porque por ejemplo, vean, si escuchan esta parte, está hueco. Al estar hueco, este, cuando nosotros las humedecemos y todo eso, podemos correr el riesgo de que no, ahora sí que el agua se quede adentro de nuestra pieza, porque por más que la sacudimos, por más que la, pues la manejemos así, pues no es una certeza de que salga el agua. Entonces, de preferencia esas eviten a toda costa que se les ensucie. ¿Por qué? Porque pues es perjudicial. Tenemos que tener las figuras como cualquier superficie, como cualquier plástico. ¿Alguna vez se les ha perdido un topper en su cuarto o en donde sea, y no lo han lavado, le han dejado humedad o no lo han secado bien? Se genera un hongo. Ese hongo pues es corrosivo, es peligroso. Entonces tenemos que evitar todos esos cosas que puedan pasar. Entonces si pueden, estas figuras no las laven. Si pueden. Traten de siempre estar con su brochita, quitándole las impurezas, los plastiquitos, los... Ahora sí que el polvo, lo más que puedan, siempre tenerlas limpias. ¿Por qué? Porque me lo van a agradecer. El polvo se mete en las articulaciones. Por ejemplo, en figuras estáticas no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque pues no se mueven, pero en figuras articuladas, como cualquier cosa, tenemos que cuidar las articulaciones si queremos seguirlas. Y aparte de que sabemos que las SH Figuarts, que ese es nuestro caso de ejemplo, son muy delicadas. Ahora sí que se pueden romper. Y con el paso del tiempo y mal cuidado, también podemos, aunque los cuidemos mucho, podemos hacer que el plástico se debilite. Un ejemplo que les puedo dar
es que yo compré una figura de CDCC y por lo mismo de la exclusividad no la quería abrir. La tuve expuesta y era casi casi mi trofeo. Entonces con el tiempo se fue haciendo amarillo el plástico, el blister de ahora sí que de la figura, el blister se fue haciendo amarillo, entonces tuve que sacarlo, aunque no quería. Y entonces el blister, como digo, ya era amarillo, la figura no, pero el blister sí. Entonces a la hora de sacarlo, pues con solo sacarlo, la figura se rompió. ¿Por qué? Porque literalmente se hizo como pedazos la pieza por el mal cuidado de la pieza. Obviamente los materiales, o sea, todos, me imagino, no tenemos como de, ay, esta figura me va a durar 5 años y la voy a tirar a la basura. O sea, queremos que nos duren el tiempo que tenemos en este plano. Entonces tenemos que cuidar mucho eso. También, cuando uno lava las cosas, no es una certeza que queden al 100% bien porque pues tenemos mucho cuidado. Pues a final de cuentas, pues como tenemos mucho cuidado, pues tratamos de no, ahora sí que de no hacer como, ¿cómo puedo explicarlo? Como no tallar mucho la figura, entonces esas partículas de polvo se van quedando y se van quedando y se hacen como un lodo. Entonces, pues para evitar eso sí hay que tratar de ser muy cuidadosos con nuestras figuras y tratar de, ahora sí que de preservarlas lo más posible. Tratemos de no recurrir a esto, pero pues como siempre, hay veces que figuras lo requieren, como es este caso de este muchacho. Vamos a tratar de solo como no tallarlo como tal, sino solo, o sea, como pasarle, ¿no? O sea, ahora sí como que no ser muy bruscos con la figura. ¿Por qué? Porque como les digo, todos los materiales son pinturas, son delicados, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que son piezas delicadas. Si queremos preservarlas el mayor tiempo posible, pues tenemos que tener cuidado con estas cosas. O sea, tratemos de tallarlo. Imagínense que esto ya se va a despintar, ¿no? Entonces, que traten de tener el cuidado lo más posible para que no dañen su figura. ¿Por qué? Porque sí se dañan, ¿eh? Sí se dañan. Esta figura yo tengo mucho el problema con que se llena mucho de polvo fácil. Entonces por eso es que siempre tenemos que tener pues cuidado de que pues si conocemos que la figura se llena de polvo, pues tratar, es muy esclavizante, ya sé. Vean, el cotonete es precisamente para esto. Aquí ya no entra. Entonces con el cotonete vamos a tratar de limpiar estas partes donde nuestro cepillo no llega, donde no podemos meterlo para tratar de limpiar. Vean todo el polvo que está saliendo. Son partes que no se ven, pero que ciertamente sí necesitan también el mismo cuidado si queremos evitar pues que nuestras figuras se sigan dañando, ¿no? O sea, el polvo y todo eso es perjudicial para todo. Entonces ya tenemos pues ahora sí que, o sea, tratar de no estarlo tallando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como le digo, la fricción es desgaste. Entonces, al desgastar una pieza, pues vamos desgastando tanto la pintura como todo lo que tenemos que cuidar de nuestras figuras. Entonces no queremos una figura despintada, no queremos una figura rota. Así que cuidemos la higiene también de las figuras como cuidamos la propia, prácticamente. La verdad es que hasta me debería dar pena hablar de las figuras limpias con esta figura que está tan sucia, pero realmente esta figura la tengo en una parte donde no me es tan fácil acceder a su limpieza, ¿no? O sea, parte pues entre las obligaciones cotidianas que tenemos todos, pues todos tenemos que hacer cosas, ¿no? O sea, aparte de
Entonces, pues sí, les recomiendo que no dejen pasar tanto tiempo para que no tengan problemas. Pues si tienen trapo de microfibra, pues ya lo secan. Yo les recomiendo que lo dejen ahí un rato, o sea, escurrir antes de ponerlo en la repisa. Si tienen sopladora de aire, si tienen todo eso, si tienen servitoallas, dejarlo ahí y tratar de sacudirlo lo más posible. Hay gente que te dice que lo dejes al sol, yo no lo recomiendo por lo mismo que les digo, el sol daña las figuras. Pero pues bueno, siempre recuerden que tenemos esta herramienta para tratar de no estar recurriendo a lavar las figuras. Lo que les mostraba al principio del video, que son mis figuras amarradas, es que yo ya he sufrido de... He tenido dos pérdidas muy dolorosas, que fue una Sage Figuarts, que se me cayó, se le rompió el cuello, y un DCTV de Constantine, que se me cayó y se partió la pierna, o sea, ese tipo de cositas también debemos de tenerlas en consideración a la hora de exhibir una figura. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos las repisas muy alto, las ponemos y pues por lo general no tenemos que sobrellenar las repisas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas si uno no tiene una estabilidad bien para pararse, como vimos este Goku, tantito lo movemos y vean, se mueve. Si no tiene una estabilidad correcta, puede llegar a caerse y puede llegar a romperse. Entonces no queremos tener pérdidas, no queremos tener soldados caídos, así que les recomiendo que, primera, si las repisas son muy altos, traten de asegurar sus figuras con bases, amarrándolas como yo a la mala y pues tratando de no sobrellenar sus repisas. ¿Por qué? Porque a veces hacen un efecto dominó y a la hora de hacer eso, si una se cae, tira las otras. Yo mis figuras las tenía en un mueble, como ya les comenté, estaba cerrado. Me ahorraba un poco el tener que estarlas limpiando a cada rato porque no les caía el polvo tan directo. Tenía posibilidad de ponerle luz artificial, entonces a pesar de que no la ponía en el sol, podía tenerla iluminada. Y a pesar de todo eso, el único gran problema es que también, como siempre, aprendemos a la mala cosas, es que como son rincones oscuros que no se mueven, luego pueden llamar a ciertos bichitos como las arañas, como todo eso, ¿no? Entonces, tratemos de evitar el tener ahora sí que recurrir a insecticidas directamente. ¿A qué me refiero? Eso es muy malo dar directamente a una pieza con insecticidas. ¿Por qué? Porque tienen químicos corrosivos. Si yo agarro y le doy con un insecticida aquí, esto se va a hacer un hoyo, se va a corroer. No quieren comprobarlo de la mala manera, se los recomiendo. A la hora de que hagan sus limpiezas, traten de fumigar bien el lugar con buenos fumigadores que son de esos de los que ya no regresan los insectos en un buen tiempo para evitar que a la hora de que quieran mover les vaya a picar un insecto, les vaya a picar un animal y sea foco de ese tipo de animales. Así que les recomiendo que pues no las dejen tan abandonadas, sabemos que no queremos que se muevan, pero traten de estarlas moviendo, traten de que haya movimiento ahí para no atraer bichos, para no atraer ahora sí que cosas que no queremos en nuestras repisas. Pues ahora sí que ese sería el primer consejo que yo les doy para que no vayan a padecer de ese tipo de cosas. Y pues yo creo que sería todo. Eh, no sé si habrá que agregar algo, yo supongo que no. Ya es bastante largo el video. Esas son las formas que yo les recomiendo para cuidar sus figuras. Y repito mucho las cosas, disculpen, pero hay cosas que sí se deben de quedar claras y que son importantes para su cuidado de las figuras. Así que sin más,
Pues cuiden sus figuras, cuiden su patrimonio y nos veremos con otros videos para analizar figuras y cosas así.